Televisora Andina de Mérida presenta. Amigos, aquí comienza Solo Deportes, el decano del periodismo deportivo. En 60 minutos, acompáñenos a hacer historia en el deporte regional, nacional e internacional. Conduce Pablo Emilio Zapata. Hola, ¿qué tal? Saludo muy cordial, un abrazo a la distancia y que sea de gol para todos nuestros televidentes y todos nuestros seguidores en redes sociales. Bienvenidos, como siempre, a Solo Deportes. En este programa, un gran invitado, Daniel Chapela, periodista venezolano, destacado en el exterior, de gran trayectoria, un gran amigo, colega, que ha tenido mucha presencia en estas lides del fútbol y lo quiero invitar hoy. ¿Quién es? Daniel Chapela, invitado especial. En Solo Deportes está el invitado especial. Hoy en Solo Deportes tendremos como invitado especial al periodista deportivo Daniel Chapela. Nació en Caracas, aunque se considera ciudadano de San Antonio de los Altos. Es comunicador social por la Universidad Central de Venezuela. Con un doctorado en comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, cuenta con una trayectoria de 32 años en los medios de comunicación de Venezuela, España y Estados Unidos. Autor de varios libros dedicados al fútbol, su carrera incluye el paso por medios como radio, televisión y prensa escrita, así como el periodismo institucional. Por más de 3 décadas ha estado involucrado en la producción y conducción de espacios radiales y televisivos, así como en transmisiones deportivas de distintas índoles. Ha sido enviado especial en 7 Copas del Mundo, así como innumerables eventos como la Copa América, la Copa de Oro de la CONCACAF, Copa Libertadores, sorteos de la Copa del Mundo, entre otros torneos. Fue jefe de deportes del diario El Nacional, director de comunicaciones de la Copa América 2007 y docente de periodismo deportivo por 16 años en la Universidad Simón Bolívar. En la actualidad trabaja para el grupo FDP Radio en la ciudad de Miami. Bienvenido a Solo Deportes, Daniel Chapela. En Solo Deportes está el invitado especial. Daniel Chapela es nuestro invitado en Solo Deportes en esta edición muy especial. Le doy la bienvenida, Daniel. Gracias por estar con nosotros en Solo Deportes. Muchas gracias, Pablo Emilio, un placer. Gracias más bien a ustedes por la invitación, siempre muy agradecido, sobre todo de poder saludar a toda la gente de Mérida a través tuyo. Daniel Chapela, ¿por qué periodista deportivo? Mira, contrariamente a lo que pasa con muchos de nosotros que ejercemos esta profesión y que solemos decir que fuimos futbolistas, beisbolistas, basqueteros frustrados. En mi caso no fue así. Yo jugué mucho deporte de niño, pero nunca tuve la aspiración, el objetivo de jugar el deporte a nivel profesional. Creo que tuve el norte muy claro respecto de esto, del periodismo. A los 12 años recuerdo claramente viendo una telenovela que transmitía Radio Caracas Televisión y que estaba inspirada en la obra Campeones de Guillermo Meneses, haber dicho allí que yo lo que quería era ejercer esa profesión, que yo quería ser periodista deportivo. Y en eso me enfoqué y diría sin ningún tipo de resquemor que ha sido la decisión más importante de mi vida, que no me equivoqué y que en buena medida también ha sido el cumplimiento de un sueño. Daniel Chapela, nuestro invitado, le quiero preguntar, en esos inicios, en esos momentos de una camada, de una generación de oro del periodismo deportivo entre narradores, comentaristas, periodistas de alto nivel, se inició allí, empezó allí, con este grupo de personas connotadas. Mira, yo comencé como muchos de nosotros, ¿no? Tocando puertas, tratando de buscar una oportunidad. Era todavía estudiante de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y recuerdo haber ido a uno de estos mundialitos que se organizaban en Caracas. Te estoy hablando del año 1990 y haber ido con mi grabador a hacer entrevistas. Poco tiempo antes, pocas semanas o meses antes,
Yo había estado haciendo un trabajo para la universidad en la materia de periodismo, un reportaje, y había contactado a algunos periodistas de Caracas como Freddy Rosas, como Cristóbal Guerra, como Franco Pascuso, para hacerles entrevistas que me permitieran nutrir ese reportaje, ¿no? Y bueno, el día que fui a entrevistar a Franco Pascuso, ese mismo día me dijo que si quería sentarme con él al micrófono y acompañarlo, ¿no? Por ese día nada más. Y salí de allí con la inquietud. Aquello había sido en Radio Fe y Alegría. Y bueno, me fui al estadio a grabar entrevistas de aquel mundialito y me le presenté un día al señor Pascuso diciéndole que bueno, que yo tenía ese material y que si le interesaba se lo podía dar, ¿no? Y fue desde ese momento en que inicié mi camino, porque me dio la oportunidad y nunca más me fui de allí. No me fui más de su lado hasta 2 años después, y hasta el día de hoy no he dejado de ejercer el periodismo deportivo. Esa fue mi gran oportunidad y siempre le estaré agradecido a Franco Pascuso por eso, como a todos aquellos que en algún momento me tendieron una mano o pensaron que mi trabajo era digno de estar en un medio de comunicación. Daniel Chapela, nuestro invitado muy especial el día de hoy, periodista que ha desarrollado con bastante estudio, disciplina, el trabajo en esta área. A ellos nos debemos también, porque el desarrollo de todo lo que acontece en el deporte y a través de los medios de comunicación son baluartes, son esenciales. Hubo en las últimas horas algunos comentarios y algunas diferencias de opinión acerca de la actuación de Venezuela en el fútbol femenino en la Copa América en Colombia. La señorita Pamela Conti, su entrenadora, está en tela de juicio. Si fue un fracaso, le dieron continuidad, pero ¿quién más que nuestro especialista Víctor Sánchez, quien pertenece al grupo aliado de balonazos, nos da este informe? ¿Qué pasó y qué generalidades tiene de opinión con respecto a la Copa América y la actuación de Venezuela? Saludos amigos de Solo Deporte, les habla Víctor Sánchez Valdivieso y le vamos a hablar en estos minutos de la selección nacional femenina que acaba de participar en la Copa América Femenina, que se estará disputando hasta este fin de semana en la vecina Colombia. Como todos deben saber, pues el equipo patrio no pudo entrar ni siquiera a puestos de repechaje hacia el mundial que se va a celebrar el año que viene en Australia y Nueva Zelanda, al perder el partido del 6º lugar ante Chile, que se quedó con el 5º lugar y se quedó con el último puesto hacia el repechaje que se celebrará en febrero del 2023. El ciclo que inició hace 4 años la profesora Pamela Conti, que realizó innumerables partidos amistosos en Venezuela, en varios lugares del mundo, en Manaos, en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Turquía, pues sencillamente no pudo lograr el éxito que se esperaba, que era acceder a nuestra primera Copa femenina, primera Copa del Mundo femenina, y las chicas pues ustedes vieron en las pantallas de televisión cómo las chicas lloraban, pues la manera tan cruenta como terminó el partido ante Chile, que después que Deina Castellano anotara su tercer gol en la competición, agónico al minuto 92 para ir a sus penales, pues esa bendita lotería de los penales siempre se nos ha negado en compromisos importantes, y bueno, en esta ocasión le tocó a la femenina, que no pudo ante una Chile que contaba con la mejor portera del mundo, Christiane Edler, y contaba con una selección mucho más experimentada, mucho más fuerte, que nada tenía que ver con ese equipo que perdió en los amistosos en Curicó y Rancagua. Víctor Sánchez es nuestro analista del fútbol femenino, es especialista en esta modalidad, pero ustedes, amables televidentes, harán su análisis también, juzgarán qué pasó con el fútbol femenino, con Pamela Conti y el grupo de muchachas
que no tuvieron una buena actuación en Copa América. Eso es parte del fútbol. Ahora nos vamos a un tema bien importante y se llama que cada día las distancias son muy cortas en los protagonistas del fútbol venezolano. Pero hay un sector que se llama el Grupo G, le dicen el Grupo G, los cuatro, el Grupo G4 lo llaman, porque son los que podrían ir a Copa Libertadores de América. Y está muy reñido, está muy cerrado. ¿Quién más que nuestro analista del fútbol venezolano, Jaime Ricardo Gómez, nos entrega este tipo de opinión? El fútbol venezolano es noticia y análisis con Jaime Ricardo Gómez. La Liga Fútbol en el 2022 trajo formato nuevo, diferente a los 2 cuadrangulares del año pasado. Ahora hay 8 primeros, pero los 4 que están en ese orden van a jugar el cuadrangular final que dará la estrella y los 4 cupos a Copa Libertadores. El 4G, el grupo de los 4 grandes del fútbol venezolano. En este momento, en este orden, Zamora, Monagas, Metropolitanos y Táchira. La diferencia es que Monagas ya jugó. En el momento que se está grabando este segmento, están pendientes 2 partidos fundamentales. El Táchira-Caracas, Táchira con 34 puntos, Caracas con 30, aunque Caracas matemáticamente no entraría al G4, pero se pondría a un punto de recapitalizar esa épica victoria en Pueblo Nuevo, que no sería la primera vez que la logre. Pero Táchira lógicamente tiene la primerísima opción de sumar 3 puntos más y llegar a 37. Zamora tampoco ha jugado, pero va a jugar contra Metropolitanos, el tercero en discordia, un partido donde se va a jugar el todo por el todo, tremendo partido para llamarlo una final adelantada, donde Zamora, que tiene 39 puntos, de ganar podría catapultarse con 3 puntos más en 42 y escaparse del resto de perseguidores, o Metropolitanos hacer los 3 puntos y ponerse en 41 allí en el primer lugar. Muchos argumentos tienen, excelentes directores técnicos. Por ahí está Chita San Vicente, con todo su pergamino de ser el técnico más ganador. Monagas con Johnny Ferreira, Metropolitanos con José María Amor, Táchira con un Payarés que volvió a revalorizar sus acciones. Jugadores importantes como la dupla de Meteoro Gallardo y Romero allá en Barinas. Los Chamos de Oro, esos 3-4 juveniles del Monagas que pintan para crack todos. El colectivo de Metropolitanos que dicen es el mejor del país. El colectivo de Metropolitanos, la plantilla de Táchira con Maurice Cova, con Gerson Ronaldo. Y Caracas, que suplantó el poderío africano por la batuta de Juan Piañor. De verdad que esta recta final pinta para grandes cosas, la estamos disfrutando, pero este fin de semana las historias pueden cambiar. El fútbol venezolano es noticia y análisis con Jaime Ricardo Gómez. Solo Fútbol con Iván García Marrero. Muy buenos días, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, les saluda Iván García Marrero para Solo Deportes Televisión allá en la ciudad de Mérida. Momentos difíciles, quizás muy preocupantes, vive el fútbol profesional de Venezuela, sobre todo luego desde hace varios años, cuando la Federación Venezolana de Fútbol decidió la creación o no de la Liga Fútbol. Este organismo, aparte de la federación, pero que vinculado a ella, terminó por organizar los campeonatos profesionales de nuestro fútbol rentado, y que bien, en posterior a ese ciclo tan nefasto como fue la pandemia, vive momentos de suma preocupación. La acumulación de deudas de muchos de los equipos, tanto en segunda categoría como en primera, ha llamado la atención a muchos. Y la gota que rebasa el vaso, indudablemente, es la expectativa salida del técnico Zaragoza, que tomando las riendas no hace nada, empatando en su primera confrontación con el cuadro del Aragua. De la noche a la mañana presenta su renuncia. Esto pareciera ser una bomba que explota dentro del seno
de la Liga Fútbol, donde las deudas internas de la propia liga para con su equipo de transmisiones, sobre todo en la provincia venezolana, no todos cobran, otros sí no cobran, y esto va a traer como consecuencia una ruptura importante. Yo creo que hasta el momento de que la federación tome nuevamente las riendas de la organización del fútbol profesional de Venezuela, esa política de que todos los partidos tienen que ser transmitidos por televisión está trayendo a la larga la ausencia significativa de los aficionados a los estadios. Entonces es hora de que el aficionado vuelva a los estadios de fútbol. Si bien es cierto, deberían subir a las diferentes cableras o pantallas de la pantalla chica de televisión abierta los partidos más importantes y de una u otra manera devolverle a la gente la posibilidad de que ingresen nuevamente a los escenarios del fútbol profesional de Venezuela. Y se complementa además con la situación que terminó por vivir con la selección femenina de fútbol, que fue a la Copa América recientemente eliminada en un torneo que, sin menospreciar a quienes lo ganaron en torno a los premios conseguidos, la rebatiña de premios era absolutamente grande. Solo Fútbol con Iván García Marrero. Estamos en Solo Deportes, edición especial con un invitado. Desde hace mucho tiempo queríamos tocar el tema del periodismo deportivo, que tiene que ir a la par, tiene que ir equilibrado con el desarrollo de los deportes y con ciertas disciplinas. Quiero de nuevo decirle que Daniel Chapela es un periodista que está haciendo las veces en su trabajo, su especialidad en el exterior. Para Daniel, esta pregunta que es ¿cómo se desarrolla de alguna manera el fútbol como especialidad en el periodismo deportivo, o los periodistas tienen que tener conocimiento de varias disciplinas? Mira, yo siempre he sostenido, Pablo, que el periodista deportivo debe especializarse. Entiendo que en ese concepto de especialización alguien podría pensar que es una postura muy radical, ¿no? Yo siento que el periodista requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo para formarse en una disciplina, para entenderla, para comprender el juego. Del juego se aprende mirando y se aprende estudiando, ¿no? Puedo hablar de fútbol y te podría hablar de cualquier otro deporte. Sí he flexibilizado un poco en los últimos años esa posición, en el sentido de que de pronto podría haber una disciplina alternativa con la que uno podría manejarse, pero con el mismo nivel de exigencia. Sí te digo que, tal como me manejo yo, para poder hablar de fútbol, analizar el juego, escribir del mismo, comentarlo, no hace solo falta informarse. Esa, digamos, que sería la parte más sencilla del tema, sino hay que esmerarse en conocer del juego para poderlo después transmitir a la audiencia, ¿no? Me refiero a transmitirle una lectura que sea consumible, que sea digerible, que sea de fácil acceso, donde el lenguaje no esté rebuscado, y para eso hay que prepararse, ¿no? Prepararse desde el punto de vista intelectual, cultural, porque hay que leer mucho para tener un buen manejo del idioma, y prepararse desde el punto de vista del propio deporte. Entonces yo creo que uno dedica muchas horas para conocer de un solo deporte, y me resulta complicado, al menos que la persona en cuestión sea un superdotado, poder hacer eso en distintas disciplinas. Hay gente que habla de muchos deportes. Hablar de muchos deportes no necesariamente significa ser profundo en esos deportes. Por supuesto que podemos informar de otras disciplinas, yo lo hago. Concretamente he hecho noticieros de deportes en televisión. Actualmente uno de los programas de radio que hago en Estados Unidos abarca distintos deportes, y yo me paseo por esas otras disciplinas, pero no hablo de ellas en profundidad como sí lo puedo hacer con el fútbol. Daniel Chapela, en un tema que es el periodismo deportivo y la especialidad. Sí, hay que empezar a prepararse más, estudiar un poco más. Las nuevas generaciones deben entender esto, pero el Internet hace unos años atrás y ahora las redes sociales han cambiado el periodismo deportivo.
Mira, me has tocado un punto, Pablo, que para mí es muy, muy sensible y que llevo tiempo reflexionando sobre él, ¿no? Yo no soy anti tecnología, anti lenguaje digital, cibernético, anti redes sociales, pero sí tengo una postura muy, muy clara sobre el uso de las mismas, ¿no? Yo creo que son herramientas de mucha utilidad que nosotros los periodistas deportivos o aquellos que pretendan serlo en algún momento, está bien que se sirvan de ellas, pero como en todo, hay que seguir un criterio de a quién seguir, por qué seguirlo y tratar de filtrar. A mí me parece que el hecho de que haya tanta información disponible, de que a través de Google podamos tener la biblioteca de Alejandría en el teléfono, o que la inmediatez de la información hoy haya alterado incluso el concepto que quienes empezamos a estudiar periodismo hace unos cuantos años teníamos, ¿no? De quién lo dice, por qué lo dice y cuándo lo dice. Hoy las redes han modificado ese concepto de inmediatez porque nadie lo puede decir más rápido que las redes. Pero decirlo rápido no es necesariamente decirlo bien, ¿no? Entonces, como en todo, hay que elegir a quién seguir y qué tipo de contenidos consumir. Pero eso no todo el mundo lo sabe. No todo el que accede a las redes tiene esa capacidad de discernimiento. A mí me gusta utilizar un ejemplo. Ahí al fondo verás cómo hay medallas colgadas y números colgados. Eso tiene que ver con una actividad complementaria que realizo, que es la de correr carreras de largo aliento, medias maratones. Y a mí me ha tocado participar en alguna carrera de estas y estar al lado de alguien como Eliud Kipchoge, por dar un ejemplo, el recordman del maratón. El atletismo te da la posibilidad, como deporte democrático que es, de poder correr al lado de estos personajes, ¿no? La maratón de Chicago, la maratón de Berlín, la maratón de Nueva York, la maratón de Londres. Pero eso no significa que tú estés al nivel de Kipchoge. Él va a correr esa carrera en 2 horas 02 y tú la vas a hacer en 4 o en 5, ¿no? Es democrático, tienes acceso al mismo que él, a lo mismo que él, pero no estás en su nivel, ¿no? Y en las redes pasa igual. Todos tenemos acceso a lo mismo, todos podemos escribir, todos podemos opinar, pero no todo el mundo está al nivel del verdadero periodista, de aquel que maneja la información veraz y certera y que la puede publicar. Yo creo que los principios periodísticos, Pablo, son y deben ser inalterables. Y en ese sentido, los mismos preceptos, el mismo código deontológico que sirve para ejercer en radio, televisión o prensa escrita, por hablar de los medios tradicionales, vale y debe ser un patrón a seguir en las redes sociales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el consumo que se hace de eso y tratar de filtrar, tener la capacidad o trabajar la capacidad de discernimiento para entender cuáles son los contenidos que realmente conviene consumir, para no caer en una vorágine de la que es muy difícil salir después. El fútbol europeo tiene un momento importante en este Solo Deportes Televisión, y es Ramón Toni, que nos va a hacer análisis de algo que durante los últimos días se ha puesto en sobremesa. La Federación Venezolana de Fútbol ha declarado, y sí lo ha dejado transcurrir en opiniones el técnico José Perkerman, que va a utilizar los jugadores que tienen ascendencia genéticamente de Venezuela, si algunos nacieron o no nacieron, si sus padres son de origen venezolano, van a ser llamados, primero llamados para decirle, quieren ir a la selección, le van a hacer seguimiento. Hay muchos jugadores en Europa y en el resto de América que podrían tener esa opción. Ya lo utilizaron con el fútbol femenino, dio resultado. La absoluta, eso sí, el fútbol doméstico, el fútbol en Venezuela no va a tener esa oportunidad de desarrollar el trabajo en selección absoluta. Esta búsqueda de jugadores en el exterior con código genético venezolano nos lo analiza Ramón Toni desde Europa. El fútbol europeo con Ramón Toni. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la sección del fútbol en Europa, en el programa Solo Deportes. Hoy a dedicar un poquito de tiempo a la Vinotinto, la selección nacional que perdió su opción clasificatoria para Qatar y que se trabaja de acuerdo a lo que se va escuchando, porque hay mucho hermetismo, los preparativos para lo que sería ya el Mundial del 2026.
quiero ir por partes. Lo primero, se ha hecho una alaraca, como un festín a nivel de medios, porque Pekerman está tocando a algunos jugadores, especialmente en Europa, porque tenemos en Sudamérica muchísimos, regados en Centroamérica, en Estados Unidos, pero el tema de los jugadores en Europa. Y atención, esto no es nuevo, no lo pongamos como una novedad. Ya lo hizo César Farías para el Mundial de Brasil 2014. Repatrió una serie de jugadores, logró conformar una bonita selección. Creo que fue la oportunidad más grande que tuvo la Vinotinto y no le alcanzó, la desaprovechó. Jugadores repatriados de gran nivel, de los que habían sido hechos futbolistas en Venezuela, pero que estaban en el extranjero en su mejor momento futbolístico. Una eliminatoria sin Brasil, o sea que había mayor ventaja para poder llegar al Mundial y no alcanzó. Entonces quiere decir que a la Vinotinto todavía le sigue faltando algo dentro de su estructura. Luego ya vino la no clasificación al 2018, tampoco se logra el 2022, y ahora con Pekerman, o de la mano de Pekerman, se intenta más o menos el mismo método que también lo acaba de hacer la selección femenina, a la que tampoco le alcanzó para llegar al Mundial de fútbol. Entonces, creo que lo del fútbol venezolano no es solamente el tema de armar una selección para ganar y clasificar. Hay otras cosas. Revisemos el fútbol nuestro, el torneo nacional, que no digo ninguna mentira, y disculpen que puede doler, es el peor torneo de América a nivel de fútbol, con todo el respeto para nuestros futbolistas, pero el torneo como tal es el peor, lo demuestran los números, incluso con la asistencia de público a los estadios. Equipos que deben meses y meses de salarios, pero donde la federación y la liga no pueden actuar porque aparentemente todos se escudan en que esperan un dinero de la federación. Entonces, si el primer moroso es la federación, ¿qué puede quedar para los equipos? Y esto termina influyendo en los jugadores, la motivación, el nivel de los que están en el fútbol venezolano. Se hacen módulos, se ven jugadores, se revisan jugadores, hay unas selecciones de categorías menores que trabajan, y al final se tiene que recurrir, que no lo censuro porque muchos países lo hacen. Estados Unidos en su mejor momento en los mundiales, en el año 30 por ahí, lo que logró meterse en el cuadro semifinalista fue porque tenía muchos jugadores repatriados. Italia lo hace, ha estado ausente en los dos últimos mundiales, pero lo hace. Brasileños con raíces italianas, entonces lo hacen otros países, México. Entonces lo de repatriar jugadores no es que es una novedad, la bomba, Venezuela lo hace, no, Venezuela también lo hace y lo puede hacer, pero es eso lo que hace falta en el fútbol venezolano, hablar con jugadores. En este momento está el tema de Torregrosa, de Marqués, de Peñasauer, pero son realmente ellos los que van a darnos la clasificación para el Mundial del 2026. Creo que tenemos que poner un poquito los pies sobre la tierra, acompañar, aplaudir todas las iniciativas que se puedan hacer, pero eso no es todo. Ese es el tema que en este momento está pendiente dentro de lo que podría ser la posible clasificación, con una eliminatoria que se va a mantener como las anteriores de la Vinotinto para el Mundial del 2026. Será hasta otra oportunidad. Tony, nos analiza este tema del código genético. Van a buscar jugadores en el extranjero, en el exterior, para sumarlo a la selección venezolana de fútbol absoluta, que tiene un compromiso a partir del próximo año, en marzo, de querer llegar a un mundial. Quiero invitar a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores en redes sociales, para que se inscriban en el clásico ciclístico Solo Deportes, 35 años, homenaje a José Rujano. Les vamos a indicar de manera presencial Avenida 5, entre calles 22 y 23, detrás de la catedral, a pie distinto, donde están unas banderas ahí y una vidriera de promoción, de inscripción del clásico ciclístico Solo Deportes. Y además, vía digital, a través de Rumbo Empate. Vamos a una pausa y ya retornamos. Este 28 de agosto se viene el clásico ciclístico Solo Deportes, en homenaje al gran campeón José Rujano.
en 11 categorías. Lugar Paseo de la Feria, frente a la estación de Troll Cable. Inscripciones digitales a través de Rupa Empates y presenciales en Apien 5, Avenida 5, detrás de la Catedral. La fiesta del ciclismo será en Meta este 28 de agosto, con grandes sorpresas y regalos en el clásico ciclístico Solo Deportes, en homenaje a José Rujano. Pedalea, pedalea, escalada en su vida. Estamos en Solo Deportes, televisión. Es un trabajo con la investigación de algunas cosas que se realizan de lo positivo del fútbol venezolano. Porque debo aclarar, no se puede dejar a un costado los errores crasos que están pasando en el fútbol venezolano en varias aristas. Pero también hay que, la balanza, dar lo positivo que tiene el fútbol venezolano. Y es que nos vamos a Ecuador, porque el trabajo de César Farías ha sido de muy buen nivel en el AUCA. Ahí está el periodista Brian Ábalos, que es nuestro aliado, y nos habla de este buen momento del técnico venezolano y su equipo Aucas. En Solo Deportes nos vamos por América y el mundo. ¿Qué tal, amigos de Solo Deportes? Allá en Venezuela, qué gusto, qué placer saludarlos. Bueno, vamos a hablar sobre César Farías, ¿no? Que es hoy en día la sensación del fútbol ecuatoriano, la sensación del fútbol sudamericano. Cuando llegó al fútbol ecuatoriano se tenía muchas dudas en cuanto a cómo pueda desarrollarse y poner en marcha el proyecto de Sociedad Deportiva Aucas, que venía sufriendo derrotas, que venía sufriendo fracaso tras fracaso en los proyectos deportivos que se venían plasmando, con Héctor Pablo Vidoglio, que llegó a ser una de las piezas fundamentales para este proyecto, que sin embargo no lo supo sacar adelante después de confrontaciones con jugadores, dejando al lado a muchos jugadores que hoy en día están rindiendo en Aucas y por supuesto se han convertido en una de las piezas fundamentales. Querendones por la hinchada le pedía a Héctor Pablo Vidoglio que se tome en cuenta, sin embargo no se los tomó en cuenta, ni siquiera se los inscribió para la primera parte del torneo, y posteriormente, después de resultados negativos, terminó saliendo Héctor Pablo Vidoglio, y tras la llegada de César Farías, que no fue durante mucho tiempo, que quedó sin técnico principal Sociedad Deportiva Aucas, dirigió un partido el profesor Nelson Videla, que es hombre de la casa y también es parte del cuerpo técnico de César Farías. Comenzó a tener una buena racha, terminó bien la primera etapa, la primera parte del torneo, en donde el torneo ecuatoriano te otorga el cupo a la final del torneo en el mes de noviembre, y vi también el cupo a la Copa Libertadores como clasificado directo a la fase de grupos. Ese premio Aucas quedó a tan solo 3 puntos de conseguir eso, y todo eso ya desde la llegada de Héctor Pablo Vidoglio, y se comenzó a seguir trabajando, se comenzó a reforzar el plantel en cierta medida. Nada más llegaron 4 refuerzos, 4 refuerzos, no salió ni un jugador, cabe destacar este tema, no salió ni un jugador llamado titular o a su vez un jugador que venía siendo parte de la suplencia. Salieron algunos jugadores que se les terminó el contrato o a su vez son muy jóvenes y se les quiso dar el espacio en otros clubes, fueron cedidos, pero sin embargo no fueron apartados por Héctor Pablo Vidoglio, más bien fueron reintegrados. Jugadores como Jordan Moore, jugadores como Roberto Latu Cordóñez, que es uno de los jugadores querendones de Sociedad Deportiva Aucas, la hinchada lo pedía muchísimo, es uno de los que me refería anteriormente, y hoy es parte del plantel de Sociedad Deportiva Aucas. Más jugadores que han sido parte de hoy en día del proyecto César Farías, y tomó un rumbo totalmente diferente para Sociedad Deportiva Aucas, desde lo anímico, desde lo psicológico, desde la propuesta de juego, desde todos los puntos objetivos, desde la manera de pensar y desde la interna también de cómo se va manejando el grupo dentro de lo que hoy es Sociedad Deportiva Aucas. Todo eso ha conllevado que consiga resultados. En 3 meses de trabajo ha hecho muchísimo el profesor César Farías.
que ha dejado en alto el nombre de Sociedad Deportiva Aucas, y ahí están los resultados que dictan todo cuando lo vemos en la tabla de posiciones como primero y principal, uno de los candidatos principales para poder ganar esta segunda etapa, que te da derecho a disputar la final con el ganador de la etapa anterior y salir el campeón del fútbol ecuatoriano, y también te otorga el segundo cupo a fase de grupos de manera directa a la Copa Libertadores de América 2023. Eso es importante. Sociedad Deportiva Aucas es un equipo popular de la capital, es un equipo popular del país que se le ha sido esquivo durante muchos años, durante mucho tiempo. Los éxitos y los hinchas están muy ilusionados con César Farías, y no solo por los resultados que se le viene dando, porque uno puede decir tal vez los resultados se le viene dando en cuestión de suerte, es cuestión del rival que no viene bien, sino es todo lo contrario en este tipo de Sociedad Deportiva Aucas. Se ve la mano del técnico, se ve la mano también del trabajo por parte de la dirigencia, del grupo en sí, y eso es importante, lo que ha venido plasmando César Farías a la interna de Sociedad Deportiva Aucas. Todo es trabajo, comienza a rotar ya equipo, comienza a tener también en los partidos las variantes que ingresan muy bien, y no es que los jugadores que ingresan tan solo pueden entrar al campo de juego para refrescar, sino también para seguirle dando esa idea de juego. Nunca ha perdido la esencia en todos estos partidos que ha tenido César Farías en la primera etapa, y ahora en lo que va recorrido de la segunda etapa, la cuarta fecha que se va jugando el día de mañana, jugará Sociedad Deportiva Aucas en condición de visitante. Hace poco nada más dejó en el camino al Club Sport Emelec en condición de local 2-0 por la Copa Ecuador, en lo cual es a partido único, y ahí es en donde Sociedad Deportiva Aucas accedió ya a los cuartos de final de la Copa Ecuador, dejando a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano como es el Club Sport Emelec, y en su propia casa. Imagínense ustedes que tuvo que pasar 24 años para que Sociedad Deportiva Aucas vuelva a ganar en la cancha de Emelec, y eso también ha sido parte de lo que ha hecho Héctor Pablo Vidoglio. Todo se va llevando en armonía, todo se va llevando, han sido conscientes que esto no es nada todavía lo que se ha conseguido. El lema que se ha implementado dentro de Sociedad Deportiva Aucas desde el cuerpo técnico, dirigencia, jugadores, es paso a paso. Hoy están jugando 2 torneos a la par, como lo reitero, la Copa Ecuador, que dejó esta semana al Club Sport Emelec eliminado en las manos de Sociedad Deportiva Aucas, y está primero en la tabla de posiciones de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, y eso es muy importante a la interna de Sociedad Deportiva Aucas. De hoy en día tendrá que afrontar el compromiso por la fecha 4 del campeonato ecuatoriano de la fase regular ante el Deportivo Cuenca en condición de visitante, y eso es importante también, que el profesor César Farías no se ha quedado en el tema de tan solo venir a experimentar en el fútbol ecuatoriano, porque mucho se dice, bueno, técnico nuevo, recién viene a experimentar, no conoce el medio, y César Farías ha sido de los pocos técnicos que de inmediato se adaptaron, más allá de que venía siguiendo el fútbol ecuatoriano. Ha sido muy claro César Farías que venía siguiendo el fútbol ecuatoriano, más allá del interés de Sociedad Deportiva Aucas, que se dio muy rápido, no se demoró, se dio en cuestión de días su vinculación, y eso es importante porque vino con su equipo de trabajo, también llevó a las categorías formativas, y van llevándole de la mano con un hombre conocido de Sociedad Deportiva Aucas, y un hombre conocido también de César Farías, como es el profesor Sixto Rafael Bisuete, ecuatoriano, pero que ha trabajado mucho con César Farías en la selección boliviana, y eso es importante también, que va llevando de la mano con gente de la casa y gente de confianza del profesor César Farías, y eso es muy importante dentro del proyecto de Sociedad Deportiva Aucas. Que a propósito, que con esto vamos culminando el informe de César Farías y lo que ha sido y lo que ha significado su permanencia y su llegada acá al fútbol ecuatoriano, es que siempre se ha destacado César Farías, más allá de ser un buen profesional, es muy buena persona, es una persona en donde tiene muy claro los valores éticos, no solo como persona, sino también como equipo, como es una institución de Sociedad Deportiva Aucas. Nunca ha hablado mal de Héctor Pablo Vidoglio, son cosas del fútbol que no pudo continuar en el conjunto oriental, pero sin embargo siempre cuando tiene oportunidad, César Farías ha destacado y ha valorado muchísimo el trabajo que dejó Héctor Pablo Vidoglio en Sociedad Deportiva Aucas, y con eso se va llevando toda la mano, y uno ya se va dando cuenta de que en la tienda oriental se ha puesto tal vez los objetivos mucho más claros, y ya con una orientación para lograr esos objetivos. Así que ese es el informe de César Farías. De mi parte, siempre es un placer poder estar con todos ustedes cuando gusten desde el territorio ecuatoriano.
acompañando. Les envío un abrazo grande. En Solo Deportes nos vamos por América y el mundo. Estamos con Daniel Chapela, el periodista deportivo venezolano, quien es el invitado especial. Quiero hacer una pregunta a Daniel, y es: el desarrollo del periodismo deportivo en Europa y en América es bastante acelerado. ¿Qué análisis podemos hacer de qué es lo que está pasando con esto? Mira, el periodismo deportivo ha cambiado. Tú me preguntas por América, por Europa, ha habido cambios, los medios hoy se han transformado. El mundo digital nos ha abierto un montón de posibilidades que, como en este momento, nos permiten esta entrevista sin necesidad de un satélite como ocurría antes, ¿no? Podemos conversar, podemos utilizar un teléfono y estar conectados en tiempo real. Es decir, hoy las posibilidades son mucho más amplias, son infinitas. Yo no te voy a decir que como romántico que puedo llegar a ser, añoro absolutamente todo lo que ocurría en el pasado. De pronto sí extraño una transmisión radial con aquel ruidito, aquel rumor que venía de las líneas telefónicas o de la recordada línea de 4 hilios o línea muerta, ¿no? Que tenía aquel sonido especial con el que crecimos, ¿no? Hoy, con el teléfono, no necesitamos un aparato de radio de onda corta como en el pasado y podemos escuchar cualquier emisora de radio en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso me parece extraordinario. La cantidad de información que tenemos a disposición, los nuevos medios, ¿no? Hoy tenemos YouTube, tenemos los podcasts, tenemos una cantidad de contenidos en distintos formatos y soportes que son de muchísima utilidad. Hay un crecimiento, hay una mayor apertura. Pero yo insisto en que el periodismo en esencia y como concepto sigue siendo el mismo. El periodista tiene que formarse, el periodista tiene que tener el hambre permanente de adquirir conocimientos, de buscarlos, de tener contacto con ellos, de intentar no consumir información banal. Y eso lamentablemente no va a cambiar solo por el hecho de que vivamos en un mundo tecnológicamente mucho más avanzado del que teníamos hace algunos años atrás, ¿no? Yo creo que sí está ocurriendo, sobre todo en los países más evolucionados desde el punto de vista tecnológico, está ocurriendo que los medios se están transformando. La desaparición del formato papel en la prensa escrita creo que es un proceso irremisible, un proceso que difícilmente lo podamos parar. Ya estamos a pasos nada más de que los medios tradicionalmente escritos o conocidos tradicionalmente escritos pasen definitivamente a los formatos digitales, al formato web, con las modificaciones de lenguaje que eso comporta. Y sin embargo, a partir de allí están surgiendo nuevos conceptos. En Estados Unidos hay algunos muy interesantes como The Athletic, por mencionar algo. En España también han nacido medios, digamos, que son producto de la era digital, concebidos básicamente para consumir información ya trabajada, digerida, que no se lleve tanto por el concepto de la inmediatez. Antes uno compraba el diario para enterarse de lo que había ocurrido el día anterior. Hoy, si el diario te cuenta lo que pasó el día anterior, tú lo desechas, porque ya tú sabes, ya tú te enteraste de todo lo que ocurrió al momento. Entonces, estos medios tienen que ofrecer otro tipo de contenidos. Está ocurriendo, está pasando, y está también dándose una imbricación entre eso, la información y el periodismo, y esto que, digamos, es propio de la era digital y de las redes sociales, que son los especialistas en el comportamiento de las audiencias, en las llamadas tendencias, ¿no? Entonces, conjuntar lo que el público demanda con una información veraz, bien trabajada y de calidad. No siempre se da ese matrimonio, pero yo creo que el camino del nuevo periodismo deportivo tendría que estar enfocado en eso. Después seguirá habiendo transmisiones de partidos, seguirá habiendo analistas del juego, seguiremos existiendo nosotros los tradicionalistas en los nuevos medios, pero siempre adaptándonos a esta nueva realidad y a estos nuevos lenguajes, ¿no? Es Daniel Chapela nuestro invitado y estamos en esta entrevista en el desarrollo, pero hay algo que me llama la atención y que quiero preguntarle a Daniel Chapela, es el periodismo deportivo y los grandes eventos, cómo se debe ir
equiparando, o sea, el desarrollo del periodismo deportivo y los eventos tienen que ir de la mano. Sí, yo siempre he pensado que los eventos hay que cubrirlos en el lugar, que la visión que se puede tener in situ, en los estadios, en los lugares donde ocurren los acontecimientos, es absolutamente distinta a la que se pueda percibir desde un monitor. Eso es indudable, es así, y siempre he apostado por eso. Desde que arranqué mi carrera profesional y cuando tengo la posibilidad de compartir con gente que se inician en esta profesión, una de las cosas que suelo proclamar es que la presencia en los eventos es fundamental, porque además te enriquece como periodista, ¿no? No es solamente el hecho de estar por estar o de ponerte una charretera más por el hecho de haber tenido un evento en tu haber, en tu currículum, ¿no? Se trata de lo que se puede crecer a partir del contacto con otros periodistas, de mirar otras maneras de plasmar la información. Sí, lo considero fundamental. Daniel Chapela, ¿qué es cubrir una final de Champions League? Bueno, cubrir una Champions para quienes nos dedicamos al fútbol es estar presente en uno de los grandes eventos que el planeta conoce, ¿no? A mí me ha tocado tanto partidos de fases de grupos, partidos definitorios, finales, y sí es una experiencia extraordinaria al nivel de lo que puede llegar a ser un campeonato del mundo en pequeña escala, ¿no? Creo que se aprecian muchas cuestiones relativas a la organización, a la manera de concebir el evento desde el lado del organizador, la manera en que el periodismo es atendido, cómo se te facilita la tarea desde el momento en el que recibes información adecuada para poder hacer tu trabajo, la manera en que se planifican las coberturas, la forma en que está concebido el espacio desde el que vas a hacer tu labor. Creo que todos deberían en algún momento poder pasar por eso, tener la posibilidad de eso. Me refiero a la gente del fútbol, a quien se dedique a otro deporte. Hay equivalentes en distintas áreas, ¿no? De grandes eventos y de lugares donde uno debería poder estar. ¿Qué es cubrir, Daniel Chapela, qué es cubrir, qué es hacer cobertura a un campeonato mundial de fútbol? Sí, bueno, estamos ya en los preparativos. Voy a estar transmitiendo los partidos del Mundial con el grupo de fútbol de primera aquí en los Estados Unidos, que es la empresa que tiene los derechos en exclusiva de las transmisiones radiales de las Copas del Mundo desde el año 2002. Es un operativo de gran dimensión, comparable al que haría cualquier canal de televisión internacional, con transmisiones desde los estadios, con grandes figuras en la narración y los comentarios. No porque sea parte del grupo, lo digo absolutamente por quienes van a estar allí. A mí me va a tocar comentar partidos y conducir un programa diario de 2 horas, con una mesa de discusión de entre 14 y 16 personas, con algunas figuras del mundo del fútbol como el Pibe Valderrama, como Alex Aguinaga, como Jorge Burruchaga y unos cuantos más, Javier Castrilli en análisis arbitral, un grupo muy amplio de profesionales y de ex técnicos y ex jugadores con los que vamos a compartir una nueva experiencia. Y bueno, muy entusiasmado y con ganas de que llegue ya. Daniel Chapela, invitado muy especial en este Solo Deportes Televisión. Nosotros en este cierre nos vamos a dar un pequeño descanso. Fútbol Manía Musical con Katy Rivas. Vamos a darle un poquito relax. Vamos a relajarnos en este programa. Fútbol Manía Musical con Katy Rivas. En Fútbol Manía Musical presentamos Waving Flag, en español Bandera Ondeante. Es una canción bajo la autoría de Bruno Mars y el Somali Keynan. Este último es el intérprete del tema musical publicado el 18 de marzo del 2009. La canción fue elegida por la marca Coca-Cola para ser su himno durante la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, por lo que su letra fue reescrita en un tono más festivo con la colaboración del español David Bisbal. Celebrando una fiesta sin descanso. La fiesta musical cuenta con varias versiones de videoclip
videoclips, alcanzando millones de reproducciones en YouTube. La correspondiente al himno mundialista fue grabada en estudio y cuenta con la participación de los intérpretes en un ambiente futbolístico con muchos colores vibrantes, bailarines y por supuesto banderas ondeantes. En un principio, la versión original trata sobre las dificultades de la guerra con referencias directas al país natal de Keynan, Somalia. En ambas versiones se proyecta unión, hermandad, esperanza, por lo que alcanzó mayor éxito cuando ingresó al ámbito del fútbol. Este tema musical es uno de los himnos mundialistas más hermosos, recordados y queridos tanto por los fanáticos de la música como por los del fútbol, ya que evoca nostalgia y muchas otras emociones. Además, se incluyó en la presentación de esta sección Fútbol Manía Musical de Solo Deportes. Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. Este 28 de agosto se viene el clásico ciclístico Solo Deportes en homenaje al gran campeón José Rujano. En 11 categorías, lugar paseo de la feria frente a la estación de Troll Cable. Inscripciones digitales a través de Rupa Empates y Presenciales en a pie en Cinto, Avenida 5, detrás de la Catedral. La fiesta del ciclismo será en Meta este 28 de agosto con grandes sorpresas y regalos en el clásico ciclístico Solo Deportes en homenaje a José Rujano. Planeta Fútbol con Alejandro Albornoz. Iniciamos una nueva edición de Planeta Fútbol con las noticias del balompié en Sudamérica. El Hellas Verona tiene en la mira a Jorman Campuzano, mediocampista de Boca Juniors. El elenco italiano busca reforzar la medular con el volante colombiano del conjunto argentino. Oficialmente, Juan David Mosquera es nuevo jugador del Portland Timbers a cambio de $1.8 millones. El lateral derecho llega procedente del Independiente Medellín con destino a la MLS. Oficialmente, Luis Suárez es nuevo jugador del Nacional de Montevideo hasta el final de temporada. El delantero vuelve al club de toda su vida para disputar la Conmebol Sudamericana y el torneo uruguayo. Eric Pulgar está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Flamengo. El equipo brasileño pagará 2.5 millones a la Fiorentina por el seleccionado chileno. Las negociaciones entre el Flamengo y el Shanghái SIP por Oscar están en curso desde el 15 de julio. Hay conversaciones entre todas las partes buscando la fórmula para cerrar la llegada del exjugador del Chelsea. Por Europa tenemos que Paul Pogba, mediocampista de la Juventus, será intervenido por una lesión en el menisco lateral y se perderá los primeros 4 partidos de la Serie A 2022-2023. El nuevo 10 de la Vecchia Signora estará entre 40 y 60 días de baja. Gianluca Lapadula es nuevo jugador del Cagliari. A cambio de 1.5 millones de euros, el delantero peruano llega procedente del Benevento al club sardo en busca del ascenso a la Serie A. Iago Aspas ha renovado hasta 2025 con Celta de Vigo. Son 417 partidos, 181 goles y 94 asistencias para el máximo ídolo del equipo de Balaídos. Valentín Castellanos es nuevo jugador del Girona en calidad de préstamo. El gran ídolo y figura del New York City cambia de club en el propio City Football Group y jugará la Liga Española. El Club Brujas está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 4 millones de euros por Joel Ordóñez, defensor del Independiente del Valle.
El zaguero destacó en las categorías menores y en la Libertadores Sub-20 de este año. Planeta Fútbol con Alejandro. Venezolanos en el exterior con Javier Eduardo Rangel. Bienvenidos a nuestra sección de Vinotintos en el exterior. Repasaremos toda la actualidad de los futbolistas venezolanos en las diferentes ligas y respectivos clubes, con muchas noticias para destacar. Arrancamos con Salomón Rondón. El ariete venezolano está haciendo la pretemporada con el Everton de Frank Lampard. Derrotaron 4-2 al Blackpool en un partido amistoso. El delantero repartió una asistencia, jugó 60 minutos. Y todo parece indicar que va a continuar en el equipo Toffee. Después de algunos rumores que lo situaban en el Mallorca y en otros equipos, pues se ha convertido en una pieza importante para Frank Lampard, más allá de que al principio pues no era muy tenido en cuenta por el director técnico inglés. Ahora se mantendrá en dicho conjunto y estará luchando por ganarse un puesto en el 11 titular y tener un mejor rendimiento en esta campaña 2022-2023. Robinson Flores se convirtió en pieza clave para Leonel Álvarez y de esta manera pues ha sido uno de los de mejor rendimiento en la campaña hasta ahora en Águilas de Río Negro. Derrotaron 3-0 a La Equidad en una fecha más del fútbol colombiano y el venezolano repartió una asistencia jugando los 90 minutos. La verdad es que muy buen presente el que está teniendo el ex futbolista de Metropolitanos y que empieza a meter su nombre en las notas más importantes del país vecino en cuanto a fútbol se refiere. El equipo Aucas de Ecuador del director técnico César Farías derrotó 2-0 al Emelec en la Copa de Ecuador y dio un batacazo. Recordar que venía también de derrotar por la Liga 5-0 a Independiente del Valle y de esta manera la verdad es que el cambio ha sido drástico en cuanto al accionar del conjunto del Aucas, que antes de la llegada de César Farías deambulaba por los últimos puestos de la tabla, ahora pelea por la punta, pelea por el campeonato, está metido en los cuartos de final de la Copa de Ecuador y además no conoce la derrota desde que llegó el técnico venezolano. Con 8 victorias y 2 empates se mantiene en lo más alto de la tabla hasta ahora y continuará luchando por quedarse con algunos de los títulos que están en disputa en el país meridional. Eduardo Ferreira dejó el Caracas Fútbol Club hace algunas semanas, como lo habíamos anunciado, y ahora fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Casapía de Portugal, con quien estará disputando la primera división de dicho país y de esta manera tendrá su primera experiencia en el fútbol del exterior. Alejandro Márquez, el ex Barcelona y Juventus, es nuevo jugador del Estoril de Portugal. El delantero que recientemente fue convocado al último módulo que tuvo la selección nacional en Europa por José Pekerman, ahora pues hará vida en el país lusitano y buscará tener un gran presente, una gran campaña que le asegure además seguir siendo llamado por el técnico argentino para los retos venideros de la selección nacional. Por el bien de todos, ojalá le vaya muy bien al delantero, que es una de las cartas que más fuerte apuesta José Pekerman para su proyecto en la Vinotinto. Así cerramos la sección de Vinotintos en el exterior. Los esperamos el próximo programa con todas las novedades en cuanto a los futbolistas nacionales en las ligas de otros continentes. Venezolanos en el exterior con Javier Eduardo Rangel. Albornoz. Seguimos con Daniel Chapela, seguimos con nuestro invitado especial. Daniel, ¿preparado todo para Qatar 2022, su presencia allí? Bueno, el Campeonato del Mundo es el torneo deportivo más importante. Yo no estoy descubriendo nada con eso. Alguien podría decir que los Juegos Olímpicos. Yo pienso que un mundial es incomparable. Desde el lado periodístico es una experiencia sumamente enriquecedora.
Con el favor de Dios en Qatar cubriré mi 8ª Copa del Mundo en el lugar, en el sitio, y realmente, más allá del número, yo no sé si incluso llegará a ser, y perdonen la petulancia, en algún momento el periodista deportivo venezolano con más presencia en mundiales, ¿no? Trabajando, no asistiendo nada más, pero la realidad es que es lo que significa de alguna forma tu graduación como periodista que se dedica al fútbol, por la exigencia que tiene, por lo que implica el trabajo diario. Realmente es una experiencia, sí, desde el punto de vista profesional muy rica, desde el punto de vista humano también muy desgastante, pero algo que realmente te curte, ¿no? Yo te podría decir que mi vida está compartimentada entre esos 4 años que van de un mundial a otro, ¿no? Y cuando me refiero a asuntos personales, mi primer aspecto, mi primer punto de contacto es el Campeonato del Mundo que se jugó por esos años, ¿no? Que en cada mundial uno debe sentir que es un periodista distinto. De un mundial a otro, uno debería sentir que es un periodista distinto. Y eso seguramente hablaría de evolución, ¿no? La verdad, casi te diría, Pablo, que vivo para esos 4 años entre mundial y mundial, para llegar ahí y volver a vivir la experiencia. Daniel Chapela, nuestro invitado especial. Nosotros vamos a un recorrido hacia Colombia porque Juan David Alvis nos prepara un informe de la llegada de Eduardo Sosa y la continuidad de Yoandri Orozco, 2 venezolanos, en un equipo de los llamados grandes en el fútbol colombiano, el Deportes Tolima. Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy cordial para mi gran amigo Pablo Emilio Zapata y todo su programa de Solo Deportes allá en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Soy su amigo servidor Juan David Alvis, el emperador del gol, hablando un poquito acerca de las novedades de los jugadores del Deportes Tolima, Yoandri Orozco y Eduardo Sosa, correspondientes al vecino país de la hermana República Bolivariana de Venezuela, y su rendimiento del deporte en el Deportes Tolima. Concretamente en el caso de Yoandri Orozco, 4 partidos en este segundo semestre del 2022, recordemos, 3 partidos por liga y 1 por copa. Yoandri viene siendo una figura excluyente en el Vinotinto de Oro, haciendo asistencias de gol específicamente en 2 encuentros, uno frente a Deportivo Cali y el otro frente al cuadro de Atlético Nacional. Le ha venido sentando esa continuidad en el Deportes Tolima, se ha vuelto una pieza clave dentro del Vinotinto de Oro, e incluso el partido frente a Atlético Nacional quizás ha sido una de sus actuaciones más memorables en cuanto al segundo ciclo en el Deportes Tolima. Recordemos que él estuvo en el año 2018 bajo las órdenes del profesor Alberto Gamero, y terminó siendo gran figura de ese Tolima campeón en el año 2018 de el torneo Apertura del año inmediatamente citado. En cuanto a Eduardo Sosa, quien viene pues obviamente del cuadro de los Millonarios, su ficha la compró Deportes Tolima directamente de Jaguares de Córdoba, más o menos a unos $800,000, es lo que se tiene cotizado. Ha tenido 2 encuentros, uno frente a Unión Magdalena, donde entró en los segundos 45 minutos, en reemplazo pues de Luis Miranda, y en el caso de Atlético Nacional fue inicialista. ¿Por qué fue sustituido? Precisamente por un tema de una molestia en el pie derecho, en el empeine, según lo que nos comentó el profesor Hernán Torres. Le pisaron el empeine del pie derecho, y pues al ser una zona de baja vascularización, esto impide que el futbolista pues tenga, digamos que algunos tiempos de recuperación más cortos. Ya tiene que ser un poco más extensos dependiendo ya de cómo evoluciona la lesión, y asimismo será tenido en cuenta por el profesor Hernán Torres Oliveros y su cuerpo técnico. De ambos podemos destacar que son jugadores que le pueden brindar muchísimo al Deportes Tolima. Eduardo Sosa desde su capacidad individual y Yoandri Orozco desde su capacidad colectiva. Incluso pues en el partido frente a Atlético Nacional, el cambio de Yoandri Orozco por Eduardo Sosa fue determinante dentro del encuentro. Tolima en ese momento perdió el partido 1-0, lo empata 1-1, lo da vuelta a Nacional, y en el último minuto una gran jugada de Yoandri Orozco termina resolviendo un pase para Álvaro Meléndez y posterior gol de Junior Hernández. Así siendo las cosas, como les decimos,
estamos atentos a lo que pase con nuestros futbolistas venezolanos, y le digo nuestros porque también me siento nuestro a la hora de hacer este tipo de informes para mi gran amigo Pablo Emilio Zapata, allá en Solo Deportes, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Soy su amigo y servidor, Juan David Alves, el emperador del gol, director de medio de comunicación digital Planeta Vinotinto, y estaremos muy al pendiente del rendimiento de ambos jugadores en el Deportes Tolima. Un equipo que viene de capa caída, pero que muy seguramente empezará a recomponer en las siguientes fechas. Un abrazo para todos, aquí, desde la República de Colombia. Juan David Alvis, los venezolanos que hacen una buena campaña en el fútbol colombiano. Quiero cerrar con dos preguntas. Bueno, esta pregunta mejor con Daniel Chapela. ¿Cuál es el mensaje que le entrega a los periodistas deportivos, a esos muchachos que van a la universidad, que empiezan a prepararse, que empiezan a especializarse? ¿Cuál es el mensaje? Mira, yo no sé si soy la persona para dar consejos o mensajes. Yo lo que quisiera decirle a la gente que se forma en esto es que primero entienda de qué se trata la profesión, que esto no se ejerce o no debería ejercerse con el objetivo de alimentar el ego, de aparecer en televisión, de ser reconocido. Lo interesante aquí sería ser reconocido o famoso por buen profesional y no al revés. Decirles que lo primero es entender que esto es un oficio que implica un gran compromiso social, que nos debemos a la gente, que nos debemos a la audiencia, que la búsqueda de la verdad sigue siendo la gran premisa del periodismo, y que intenten filtrar, que intenten buscar a quienes puedan orientarlos en el camino indicado que esta profesión indica, y no dejarse llevar tanto por cantos de sirena, por la popularidad de estos neopersonajes, de los neoperiodistas deportivos que hacen de la información un show, ¿no? Yo entiendo que hoy el entretenimiento es parte importante de lo que hacemos, pero siempre con el equilibrio suficiente como para que la información no se banalice y nuestro trabajo no termine en un punto tal en que nos convirtamos en personajes satíricos, ¿no? Yo diría que el profesional se distingue sobre todo por su credibilidad, y ese debería ser el principal objetivo, construir credibilidad, que creo que es lo más difícil del periodismo. Daniel Chapela, le queremos dar las gracias, Daniel, por estar con nosotros en Solo Deportes Televisión, por participar en este trabajo, por acompañarnos. La verdad, fuerte abrazo, mil gracias por estar aquí. No, yo muy agradecido, Pablo. Un abrazo grande a toda la gente de Solo Deportes, y bueno, me has honrado con esta entrevista y con la posibilidad de poder contar aspectos de mi vida y del periodismo en los que tanto creo. Un abrazo grande para todos. Muy amable, Daniel. Pero a ustedes, amables televidentes, a los que nos siguen en redes, por favor, les deseo lo mejor. Gracias, un abrazo, pero un abrazo muy fuerte, un abrazo de gol a la distancia. Chao, nos reencontramos la próxima semana. Aquí concluye Solo Deportes, el decano de la comunicación deportiva en Televisora Andina de Mérida. Volveremos con más noticias, anécdotas, entrevistas y todos los detalles de la disciplina del músculo. En Solo Deportes hacemos historia en el periodismo deportivo.